tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos. Ya con un nuevo papa que representa el catolicismo a nivel mundial como es León XIV, ¿no? Les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando con dos invitados. En el segundo bloque vamos a estar hablando con el doctor Héctor Paglia, economista, amigo de la casa, consultor, que nos ayuda a entender un poco esta cuestión que intenta el ministro de Economía, Caputo, acerca de lo que dijo, ¿no? La gente en realidad no saca los dólares porque le tiene miedo al arca, ex AFIP. ¿De qué manera se piensa blanquear toda esta cuestión? La pregunta, me parece, es, ¿Argentina está a punto? ¿Se puede convertir en un paraíso fiscal? Se lo vamos a estar preguntando en el segundo bloque. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando con el doctor psiquiatra Darío Gijena Parker acerca de las adicciones, drogadicciones, entre otras cuestiones, prevención, pero también otra cuestión, ¿no? Muy interesante por estos tiempos y que tienen que ver con los teléfonos celulares en las escuelas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Perjudica? ¿De qué manera? Y ahí también podríamos hacer un paréntesis y decir, también hay una especie de adicción con respecto al uso de celulares, ¿no? Lo que el filósofo Byung-Chul Han, ¿no? Un filósofo surcoreano, dice la sociedad del consumismo, la sociedad del consumo, que nos obliga a estar constantemente con los celulares, pero en este caso sería aún peor, porque los jóvenes están en las escuelas con los celulares. Algunas de las cuestiones que ya le vamos a estar preguntando al doctor Darío Gijena Parker. Doc, ¿cómo andamos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber venido. No, un gusto. ¿Te parece que empecemos con el tema de las adicciones? ¿Cómo está parado Córdoba? ¿Cómo está parado Argentina? ¿Y cómo está preparado la prevención para estas cuestiones? Bueno, tendría que decirles que nos queda mucho camino por recorrer. Por eso celebramos tanto que los medios a veces tomen estos temas. No saben, ustedes quizás no sean conscientes de las vidas que se salvan cuando una persona quizás escucha una nota o un comentario de personas a las que la sociedad respeta, a veces como los periodistas, alertando sobre estos temas, y muchos padres por ahí hacen una consulta en un hospital o se interiorizan de qué deben hacer para ayudar a un ser querido en etapas tempranas. Y eso es algo muy bueno porque se quitó un poco el prejuicio. Sigue habiendo un poco de discriminación. Sí. Y hoy el problema lo tenemos en todos lados, ¿no? Basta los que somos ¿Sin distinción de clases sociales, Doc? Sin distinción de clases sociales. Porque antes había estigmatizaban muchas veces a determinados grupos sociales. Bueno, era un tema que se ocultaba en otras clases sociales, ¿no es cierto? Porque era una fuente de vergüenza o de debilidad o inferioridad. Ahora sigue siendo así, pero sabemos que es una enfermedad, ¿no? Y tiene componentes de una enfermedad parecida a cualquier otra condición crónica de salud, como la diabetes, la hipertensión, donde el comportamiento de las personas influye sobre la evolución de la enfermedad. Si un diabético tiene apoyo familiar, si hace sus controles, si tiene un estilo de vida... Ahí entra el componente emocional a jugar un papel muy fuerte. Claro, como en cualquier otra enfermedad, ¿no? Si alguna persona no está bien emocionalmente, tampoco se puede cuidar su diabetes, tampoco puede cuidarse su hipertensión, no puede hacer una dieta, no puede hacer ejercicio. Está todo interrelacionado. En el caso de las adicciones tiene el componente adicional de que los traumas, las vivencias traumáticas tempranas son un gran factor de predisposición. Las personas a veces necesitan utilizar drogas para aliviar el sufrimiento emocional. Sí. Pero no solo drogas, porque este es el gran cambio de este siglo. Muchos comportamientos que no son químicos, ¿no? Un celular no es un químico que uno se lo consume, sí, ¿no? Sino es un comportamiento que hoy están incluidos dentro de los trastornos adictivos a través de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ya uno puede decir que una persona tiene una adicción a los celulares o a las tecnologías, a la ludopatía, como también a la cocaína. O sea, está dentro del mismo problema. Antes de meternos con el tema del uso de los celulares, por lo menos lo más preocupante que me parece, creo, te voy a pedir tu opinión, en las escuelas. ¿Cuáles son las principales drogas que hoy ataca la prevención, ¿no? O ¿cuáles son el componente de ese abanico de drogas que hacen a la adicción hoy por hoy? La más prevalente. Va cambiando, creo, opino. Respecto a las químicas, las sustancias, el cerebro no discrimina entre legales e ilegales, sino cómo alteran la química cerebral
y la plasticidad cerebral al punto que se desarrolla el patrón destructivo de una adicción. Y eso puede pasar desde el alcohol hasta los tranquilizantes Claro. recetados, que muchas personas los consiguen sin receta, como así también las drogas ilegales. Las drogas que no más nos preocupan son las más prevalentes, el alcohol en la adolescencia, porque esa es la que son más normativa. Que paradójicamente es totalmente legal. Claro, y normativa me refiero porque la mayoría lo hace a partir de cierta edad. Entonces, esa situación le da una jerarquía sanitaria importante, pero no es la mayor consulta. Las personas tienden a preocuparse o a lo que llamamos nosotros la percepción de riesgo, está más puesto por las drogas ilegales. O sea, esa es la paradoja. Si una droga es ilegal, hay una percepción de riesgo, ¿no? Porque es ilegal. Eso es lo que ahora está pasando con el cambio de estatus legal de la marihuana. A la gente antes el consumo de marihuana les resultaba algo a preocuparse. Hoy está bastante minimizado. Es prácticamente legal, sí, escuchar por ahí, decir a los jóvenes, a los chicos, sí, vamos a fumar un porrito, etcétera, no pasa nada, lo subestima, etcétera. Pero creo, opino, para eso está vos, que eso tiene un gran riesgo después de que se convierta en adictivo. ¿Es así por supuesto, o es un mito? Hay algo Fumo un porrito y no pasa nada. Bueno, no todas las personas que consuman alcohol o marihuana, sobre todo esas drogas, claro, van a tener todo el patrón destructivo, compulsivo, crónico y grave que tiene una adicción. Va variando según la sustancia. Hay sustancias que tienen más potencial adictivo y compulsión, como por ejemplo la cocaína. Pero hay algo y el tabaco, ¿no? El tabaco sí que es adictivo en serio, ¿no? Es una droga dura en ese sentido. Ha bajado, digo, antes en el imaginario colectivo, doctor, te acordarás, era el que fuma tiene como un aspecto de madurez, más grande, etcétera. Las publicidades, nos acordemos de la pareja de LM, por ejemplo, que uno los envidiaba, digo, recorren el mundo haciendo la publicidad de LM. Hoy no se ve, por ejemplo. Pero digo, hay un cambio de percepción, ¿se nota? Antes el fumar te hacía un estatus más grande, más maduro, en el imaginario colectivo estoy hablando, ¿no? Y ahora... Y claro, cambió completamente. Ha habido un cambio, podemos decir, paradigmático, donde se pudo vencer el tremendo lobby de la empresa tabacalera, de las compañías tabacaleras que tenían poder hasta voltear un gobierno. Casi se llevan puesto Uruguay, que logró el milagro de sobrevivir a la gran demanda que le hicieron en su momento Philip Morris y que fue histórico porque eso revirtió y donde la salud se puso por encima de los intereses y ya no se lo consideraba tan libre el hecho de fumar para un fumador, sino que quedaba adicto, quedaba esclavizado a eso y esa publicidad, la verdad que hacía que las personas jóvenes les resultara más fácil entrar en un problema que después es muy difícil salir. Pero eso que se logró en el tabaco no se pudo lograr con el alcohol y tampoco creo que es una lección que está sirviendo mucho para el tema de la marihuana. Por supuesto que siempre hay una sábana corta. Claro. Tampoco si alguien fuma un porro lo meten preso. Entonces ese es el problema de la legalización o la prohibición, que el sistema penal es demasiado brutal, ¿no? Brutal para alguien que tiene un problema de salud, como por ejemplo una persona que tiene una adicción, pero al mismo tiempo la legalización, incluso la legalización que en la Argentina todavía no está para el consumo recreativo, pero casi sí, porque cualquier persona puede acceder y, en definitiva, no se castiga penalmente a las personas que consumen, digamos, salvo que tengan una cantidad que pueda ser considerada excesiva para tráfico. Pero, en general, el problema más que nada es las normas sociales que, como vos bien decías, minimizan los riesgos o trivializan las consecuencias, sobre todo en los jóvenes, porque es donde más me preocupa. El cerebro en desarrollo es tremendamente vulnerable, sensible a ese tipo de influencia. De hecho, cuando alguien fuma antes de los 13 años, es muy probable que le cueste 5 veces más intento de dejar de fumar que alguien que lo hizo después. En el caso del consumo de la marihuana, otra desventaja adicional es que se fuma y al fumarse ya tiene un componente adicional de adictividad, ¿no? Porque se absorbe muy rápido a través de los pulmones. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la cocaína, que inicialmente, Freud, que fue en su momento quien investigó
sobre esto y dijo, no, cuidado que es peligrosa porque es adictiva. La tomaba vía oral, que tiene un efecto, digamos, mucho menos peligroso. Obviamente eso no se hace ahora, que cuando se desarrolla el clorhidrato se inhala, que eso tiene un efecto mucho más poderoso, pero 70% solamente se absorbe y después se satura, y que la vía endovenosa, que es la que se usaba en Estados Unidos y en Argentina en los 80, que después ya no más, sí, eso fue tremendo. Y ahora la vía fumada, que es la que nosotros vemos en la calle con el paco, el crack, el pipazo, toda esa situación que hoy es cotidiana. Es cotidiana y el daño tremendo. Y las clases sociales que son adictivas, las clases sociales bajas, digo, ¿no? Por ahí, que son muy adictivas a estas, con el tema del crack, que es totalmente... ahí está el dañino, problema, ¿no?, social involucrado en Doc, estos problemas. Se me acaba el tiempo, seguiría hablando, sobre todo porque sé que es muy bueno la amplificación de estos mensajes de prevención. El tema del celular. Háblame un poco del tema de la adicción del celular. ¿Cuál es tu opinión acerca del uso del celular en la primaria y en el secundario? Bueno, yo me sumo a todas las iniciativas de las asociaciones de pediatras, estas asociaciones, por supuesto, profesionales vinculadas a la salud mental, de que no haya celular en el aula. Por otro lado, tenemos que ponernos todos de acuerdo. Yo siempre digo, es muy difícil si vos como papá o mamá le prohibís el celular, que ¿cómo tiene haces cuando sentido, tu hijo te dice, pero lo de al lado, exacto, tiene Cava, por ejemplo, creo que lo prohibió en la primaria y secundaria. Bueno, eso tiene mucho sentido. Entonces, si hay una directiva desde arriba y todos nos ponemos de acuerdo, eso va a funcionar. Ahora si se hace en un lugar o en una familia y en el resto no. No te puede saltar un padre y decir, bueno, pero con la cuestión compleja de inseguridad que hay, yo necesito saber dónde está mi hijo también. Digo, ahí van a chocar dos componentes. Bueno, la prohibición del celular se refiere al uso dentro del aula. Del aula, claro. Habrá un locker, hay lockers donde, así como dejas tus pertenencias en un lugar cerrado para no tener que estar cargando con todo durante TV, digamos, ahí deberían estar preservados, pero el asunto es que no esté dentro del aula. Ya está demostrado, y ese impacto lo vamos a ver después, del tremendo daño que produce en las vías neurales lo que llaman el doom scrolling, que es casi como un zombie mirando, que eso no, ¿quién no le ha pasado estar mirando esas redes sociales entre otras que cosas, no terminan nunca? Bueno, te saturan el aprendizaje, te sobreestimulás a un estímulo sencillo, fácil, pero superficial, rápido, con lo cual ya las partes más complejas, como leer un libro, como un razonamiento más profundo, es imposible, porque ya estás, sobreestimulado a esa forma de procesamiento de la información rápida, inmediata, de recompensa inmediata. La recompensa a largo plazo es un título, ¿no? El cúmulo de esfuerzo y sacrificio y postergar la gratificación inmediata en orden de encontrar algo superior. Eso hoy lo vemos muy limitado por estas tecnologías. A lo que hay que sumarle los nuevos desafíos, creo que en tu especialidad también, de la inteligencia artificial, ¿no? Que se viene otra cuestión también. Ese es otro gran mundo. Claro. Otro gran mundo. Otro gran mundo. Doc, te quiero agradecer, gracias por venir y hasta la próxima. Gracias a ustedes, un gusto. Corte y volvemos. Reparamos 5.800 baches y 3.700 luminarias en distintos puntos de la ciudad. Tras un mes de trabajos, 60 cuadrillas vertieron más de 2.250 toneladas de asfalto en las principales avenidas, accesos y calles de los barrios. Además, el mega operativo avanza en la mejora del alumbrado público. 2.200 lámparas restablecidas. Trabajamos para mejorar y ordenar la ciudad. Daniel Pacerini, Intendente, Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom.
Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Lo decíamos que en el segundo bloque íbamos a estar hablando un poco de economía, de finanzas, pero bajo un tópico, ¿no? ¿Argentina se puede volver un país fiscalmente para lavar dinero, etcétera? Y esto lo digo en función de lo que dijo el ministro de Economía, Caputo, ¿no? Que la gente en realidad tiene mucha plata debajo del colchón, lo cual es cierto según la estadística, y se lo vamos a estar preguntando al doctor Héctor Paglia. Somos el segundo país con más dólares reservados debajo, entre comillas, del colchón, ¿no? Bueno, para que todas esas cuestiones se blanqueen. Eso es lo que quiere Caputo. Pero para eso, supuestamente, también se lo vamos a consultar, hace falta reorganizar toda una estructura fiscal. Paglia, ¿cómo estamos, Héctor? Bien, gracias por venir. No, al contrario, un gusto. Vamos por ahí, digo, lo que dijo Caputo. Yo pondría, primero aclaremos que por ahora nos venimos manejando con anuncios, declaraciones, hay que ver qué normativa sale y cómo sale. Pero me gustaría poner el tema, porque ha impactado mucho y lógicamente que tiene sus razones de este impacto, en un marco más amplio. Nuevamente estamos tratando de atacar consecuencias y no las causas. Es decir, primero habría que preguntarse por qué los argentinos han sacado legalmente tantos dólares del circuito financiero. Puedo dar mi especulación, digo, y que la mayoría de la gente, porque invierte en esa moneda segura en función de la escuela económica que tuvo. Bien. Refugiarse en el dólar. Bien, bien. Y le podemos sumar una serie de factores más, como son las confiscaciones que ha hecho el Estado, claro, de los ahorros de la gente, también la falta de seguridad jurídica respecto a la estructura impositiva, siempre mayores impuestos sobre quienes declaran sus bienes. Entonces, ahí es donde habría que trabajar más que en decir, vamos a tratar de ver qué subterfugio encontramos para que esos dólares circulen y nadie diga nada. Porque el riesgo, y voy a tu pregunta, es muy cierto. Es decir, nosotros vamos a tener un régimen, por lo que parece, en donde quien hace adquisiciones de bienes durables o de bienes de consumo con dólares no va a necesitar justificar de dónde surgió ese patrimonio. Entonces muchos dicen, bueno, pero a lo mejor la norma, algo dio a entender Caputo ayer, va a ser solo para residentes. ¿Quién garantiza que los dólares que usa ese residente no provengan de un nativo? Por claro, ejemplo, que provenga de alguien que tiene una actividad ilegal, incluso fuera del país. A ver, como puede ser el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de personas, o sea, todas las aberraciones que conocemos que asolan al mundo en materia delictiva. Entonces, yo saco una única conclusión. El gobierno ha asumido un fuerte compromiso de acumulación de reservas en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y está viendo que eso no lo va a poder cumplir y como no lo va a poder cumplir, acuden a estas, como dije, artilugios de llamar la dolarización endógena, etcétera, y que los argentinos pongan los dólares que han ahorrado en circulación y así poder el Banco Central adquirir esos dólares y cumplir con la acumulación Héctor, de reservas. Vos sos un observador, por supuesto, de la política económica, de la finanza, etcétera, pero también tenés un olfato político. Digo, es raro
observar que solamente lo verbalice a ese nivel, lo puede ser al mejor hasta un ministro provincial, un secretario de Economía municipal, pero a ese nivel que lo anuncie, que lo verbalice solamente sin mandar ninguna norma, sin dar un borrador por lo menos escueto para ver si el Congreso, digo, bueno, ¿por qué se juega? ¿Hay expectativas? Yo creo que hay un gobierno que muy claramente ha despreciado la división de poderes, es decir, Sí. en el Congreso, fruto de las minorías con cuales trabaja, de las alianzas que tiene que hacer. Gobierna por veto. Pero cuando, claro, gobierna por decreto o veta, como bien dice. O, si no, es una cueva de ladrones, un nido de ratas. Pero cuando los necesita. Pero cuando acude. los necesitan, los convocan. Y cuando ese Congreso pide legítimamente que comparezca, por ejemplo, el ministro de Economía, nunca ha ido. Y siempre busca esquivarlo. Llegamos a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una ley vigente, por la cual se estipulaba que el acuerdo debía tener la aprobación del Congreso. Y se buscó el atajo. Un decreto de necesidad y urgencia que después lo ratificó ratificó el Congreso, claro, pero que no decía nada. Nos enteramos de la hoja de ruta cuando ya estuvo el acuerdo firmado. Entonces, preocupa la institucionalidad por un lado y preocupa cuál es el fin último de un gobierno que ha venido cambiando de plan económico, porque hoy reperfilar. Claro, hoy nos hablan de que estamos en la tercera tercera etapa del mismo plan, lo conversamos en el último programa contigo, que es un plan exitoso y estamos en la tercera etapa. No, estamos en otro plan económico, con otro régimen cambiario, con otro sistema en donde la tasa de interés pasa a tener una preponderancia absoluta como catalizador de los flujos de fondos. Entonces, nadie habla de una reforma tributaria integral, se sale también con atajos que el super IVA, que esto, lo otro. Las provincias son ignoradas, claro, es bastante complejo el panorama. Supuestamente en la última apertura de sesión del Congreso Nacional dijo que vamos a ir solamente a un IVA más integrado, con una reforma de los 150, 140, 160 impuestos que pagamos los argentinos, directo o indirectamente, vamos a quedar, creo que dijo 10, 15 impuestos 9, solamente. Y ahora se habla de la reforma del IVA, un IVA que empezó creo con el 13%, el 8%, que lo fueron subiendo, y hoy estamos en un 21%. Sí. Aparentemente, seguramente te podrás explayar más, Héctor, se habla de un IVA de un 8% a nivel nacional y que el IVA provincial se hagan cargo las provincias pagando el costo político a las provincias, ¿no? Tiene una doble lectura. ¿Estás enterado de esa cuestión? ¿Qué has podido investigar? Yo lo que siempre sostengo que Argentina necesita una profunda reforma tributaria, tanto en lo que es la legislación tributaria en sí como la administración tributaria. No la hace nunca, Héctor. Pero el impuesto al cheque, ¿cuánto nació? Bueno, momentáneamente. Precisamente, hay que eliminar todos los impuestos distorsivos y sería bárbaro tener una estructura impositiva simplificada, amigable con el contribuyente, que grave verdaderas bases imponibles, que las provincias y los municipios reciban los recursos que les corresponde, que haya una correspondencia fiscal entre quien hace una buena administración y puede bajar sus impuestos y logra después la parte política que vos señalas. Pero esto no está enmarcado en eso. Está simplemente en un cambio con un proyecto que ni sabemos bien cuál es el alcance, cuál es el alcance, hasta dónde va a llegar y cómo van a jugar las provincias. Las provincias no están siendo consultadas, los gobernadores están opinando per se, porque acá desde el año 1994 se reformó la Constitución, había un plazo para un nuevo régimen de coparticipación federal y nunca se llegó a una nueva ley convenio, que como ley convenio debe tener la unanimidad de todos los involucrados, porque ningún gobernador se va a sentar a una mesa de negociaciones donde sabe que de antemano va a perder. Y el presidente lo ha vuelto a ratificar porque ha dicho esto del super IVA, bueno, que no pongan más ingresos brutos y todo. Y cuando le preguntaron, bueno, pero hay provincias que tienen, las provincias en sí, en un país tan extenso, tienen distintas estructuras productivas. ¿Cómo van a hacer? Que se las arreglen las provincias. O sea, un desprecio hacia el federalismo que ha quedado reflejado en estas declaraciones y que indudablemente va a ser muy difícil de implementar así aisladamente y no dentro de un plan. Llama la atención, sí, que el presidente deteste o menosprecie lo que denomina la casta política, pero sin embargo trabaja y
y los pone en conducta en función de los ATN. Doy un ejemplo, digo, mezclo la economía con la política. Bueno. La alianza con el gobierno del Chaco, que hizo una alianza con la Libertad Avanza, a la semana recibe una montaña de ATN. Bueno, ni a hablar, sospechosamente, me meto con un tema de coyuntura de la ficha limpia, que, oh casualidad, la provincia de Misiones, que tenía que dar los votos para la ficha limpia, fue en el tope la que más ATN recibió. Digo, bueno, hay un doble discurso ahí acostumbrado. Esa dictadura de la billetera, de que tanto nos cansamos de este sometimiento del poder central a los estados provinciales, vinculado a lo que es la coparticipación y los recursos, y bueno, lo estamos viviendo y lo seguimos viviendo. Sí. Vuelvo al principio, cuando hablábamos del tema del paraíso fiscal y de la circulación libre de dólares. No atacamos las causas, no nos ponemos a elaborar la clase dirigente un programa integral de contenido productivo para la salida de Argentina. Me voy a cansar de repetirlo. Sí, nunca claro. Lo hemos probado. Hasta ahora, ¿cómo está el RIGI? Lo hablamos, creo, cuando se implementó. ¿Qué frutos trajo el RIGI? Y hasta ahora ha traído compromisos de inversión, algunos acuerdos, otros se han caído. Tenemos el tema del gas licuado en el sur. Al final, YPF dejó caer el proyecto. Volvemos a los buques que van a licuar el gas. O sea, no hay nada concreto y solo encarado, como lo dijimos en aquel programa que lo analizamos, a proyectos que hacen a la extracción de recursos naturales sin valor agregado. Y ahora la estrellita parecía que fuera San Juan, ¿no? Sí, con el tema minero. El descubrimiento de San Juan es realmente Argentina, por eso yo digo, hay tantos intereses dando vuelta alrededor de Argentina, pues son tantos los recursos que tiene y que van aflorando que precisamente el gobierno tiene que administrar para el bien del país esos intereses y sacarle el provecho que corresponde. Héctor, se me va acabando el tiempo, pero hay un tema que es un déjà vu en todos los gobiernos de Córdoba, por ejemplo, que son los juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en este caso se renueva con el mandato de Martín Yarlota por las cajas de jubilaciones. ¿Cuál es tu olfato? ¿Va a volver a salir favorable? El gobierno aparentemente le quiere pagar con Campo, con FADEA, con... Sí, pareciera que las leyes y los acuerdos de las provincias, en el caso concreto de Córdoba, con la Nación sería sujeto a un cambio de figurita y no es así. Sí. No es así, es decir, Córdoba con legítimo derecho ha ido y el gobernador en las últimas horas ha sido muy innovador en decir, bueno, solucionemos el tema, vamos a este régimen tributario nuevo, pero lo hagamos al revés, recaudamos las provincias y las provincias le transmiten a la Nación la parte que corresponde. Entonces, ¿qué ha habido? Un gran trasvasamiento desde los 90 hasta ahora de responsabilidades, de servicio a las provincias sin los recursos correspondientes. Escuela, salud, seguridad. Entonces yo, que creo en la justicia, creo que firmemente que el legítimo derecho que ha ejercido Córdoba sea respondido favorablemente por la Suprema Corte. Un déjà vu que aparece en todos los gobiernos, ¿no? En función de comulgar o no con el gobierno. Concluimos con lo del principio, atacamos las consecuencias y no solucionamos las causas de los problemas. Gracias, Héctor, como siempre, y hasta la próxima. Un gusto, como siempre. Nos vamos, hasta la semana que viene, gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.